Assalamu alaikum. Bienvenidos al paraíso de Ramadán. La compañía de Dios tiene un deleite sin igual. Cuando una persona desconecta de todo para conectarse con Dios, satisface una necesidad de vital importancia para el alma y para el corazón. Entrar en comunicación directa y exclusiva con Dios, dejando de lado todas las ocupaciones de la vida, permite al creyente sentir la mejor compañía, la de Dios. En realidad no hay compañía salvo con Dios. Quien no tiene momentos de contacto y comunicación con Dios puede estar rodeado de personas y objetos, pero no está acompañado. Su corazón siempre se quejará de la soledad. Porque como dice Ibn al-Qayyim, un corazón, para estar sano, necesita el recuerdo de Dios y la compañía de Dios. Cuando el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, estuvo escondido con su compañero Abu Bakr en la cueva de Thawr, antes de salir hacia Medina, Abu Bakr le dijo: «Están a punto de alcanzarnos», refiriéndose a sus enemigos que le perseguían para impedirles salir de la Meca. El profeta, con mucha seguridad, le contestó: «¿Qué crees que les puede pasar a dos cuyo tercero es Allah? No te preocupes, Abu Bakr, Allah está con nosotros». La compañía de Allah le aporta al creyente serenidad en los momentos de agobio, seguridad en los momentos de miedo, fuerza en los momentos de debilidad, tranquilidad en los momentos de preocupación y protección ante todas las amenazas. Y si uno tiene todo eso, ¿qué le puede faltar? ¿Y qué le puede perjudicar? El bebé Moisés, cuando fue lanzado al río en una cesta, estuvo acompañado de Dios y por eso fue llevado a un destino seguro. Yusuf, cuando fue abandonado en un pozo por sus hermanos, estuvo acompañado de Dios y encontró en ese oscuro lugar serenidad hasta que llegó el auxilio. Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, encontró la compañía de Dios en la cueva de Hira y solía frecuentarla hasta que experimentó el gran encuentro con la palabra de Dios. Alguien dijo con mucha razón: «Pobres las personas que viven en esta vida y se van de ella sin haber experimentado lo más bonito y agradable de ella, el amor de Dios y su compañía». Vivimos en una época en la que estamos más conectados con la tierra que nunca y menos conectados que nunca con el cielo. Ese es el origen de todos nuestros problemas. En Ramadán sentimos que la compañía de Dios, sentimos esta compañía de Dios más que en otras épocas. Y eso es porque sencillamente decidimos dedicar más tiempo a la espiritualidad y menos tiempo a los asuntos mundanales. Aquí no hay secretos ni fórmulas mágicas. Todo el tiempo reservado en exclusiva para adorar a Allah vuelve hacia nosotros en forma de compañía de Dios y su bendición. Y la compañía de Dios alegra el corazón y llena su vacío. Eso es lo que sentimos en Ramadán. Sentimos que el vacío del corazón se llena. La clave es muy sencilla: menos tiempo para la creación y más tiempo para el Creador. El Corán combina muchos estilos literarios para tocar todas las fibras de sensibilidad del alma humana.
porque el Corán se dirige a todas las personas y cada persona tiene una clave de acceso única, especial. Hay quien reacciona con el relato y hay quien le mueve la motivación y hay quien le pesa la advertencia y así. El Corán tiene para cada persona lo que necesita. Llama la atención que en el Corán haya 1260 versos en forma de preguntas. Es un número muy grande, 1260 preguntas en el Corán. En realidad es un libro revelado para dar respuestas y no para hacer preguntas. La pregunta generalmente tiene como finalidad buscar información y obtener una respuesta a algo que se ignora. Pero siendo Dios quien hace estas preguntas y Él es el conocedor de lo aparente y lo oculto, ese no puede ser el objetivo de las preguntas del Corán, sin ninguna duda. Entonces, ¿por qué Allah nos hace estas preguntas en el Corán? Hay varios motivos. No todas las preguntas en el Corán se hacen por un mismo motivo. Veamos algunos ejemplos. A veces el Corán pregunta para mostrar sorpresa. Dice, por ejemplo, ¿cómo podéis rechazar a Dios si estabais muertos y os dio vida, luego os hará morir y de nuevo os volverá a la vida y a Él seréis devueltos? Es una pregunta para mostrar sorpresa de la reacción del ser humano. Otras veces las preguntas del Corán tienen un tono reprochador, como cuando dice: ¿no es hora ya de que los corazones de los creyentes se sometan por completo al recuerdo de Dios y a toda la verdad que se ha hecho descender? Es una alaya para reprochar a los creyentes cuyos corazones no se estremecen y no reaccionan y no se ablandan ante el recuerdo de Dios. El Corán también usa un estilo interrogativo de negación, cuando dice: ¿piensas acaso que podrías tú obligar a la gente a creer? La respuesta es evidentemente no. Y en algunas ocasiones se utiliza la pregunta para ordenar algo. A veces el orden, Allah para ordenar algo, las órdenes de Allah vienen en forma de pregunta. Cuando dice: oh creyentes, el vino y los juegos de azar y las prácticas idólatras y la adivinación del futuro no son sino una abominación, obra de Satán. Evitadlos para que así tengáis éxito. Por medio del vino, o entre comillas, las bebidas alcohólicas, y los juegos del azar, Satán busca solo crear enemistad y odio entre vosotros, y apartaros del recuerdo de Dios y de la oración. Aquí viene la pregunta: ¿no vais pues a desistir? ¿No vais a desistir? Después de relatar todo esto, la orden viene en forma de pregunta. Los compañeros del profeta Muhammad, cuando escucharon este verso, dijeron: sí, desistimos, porque antes no les era prohibido el consumo del alcohol. Cuando fue revelado este verso, entendieron que a partir de hoy el alcohol, los juegos de azar y estas cosas se convierten en prohibidas, ilícitas. Y a esa pregunta contestaron: sí, desistimos, dejamos. Otro motivo de las preguntas del Corán es la motivación, como cuando Allah dice en el Corán: ¿quién quiere dar un préstamo a Dios? ¿Quién quiere dar un préstamo a Dios? Una forma de motivarnos a donar parte de nuestro dinero para las causas solidarias. Y lo llama un préstamo, para que nos cueste menos sacar el dinero. Abu Dahdah, cuando escuchó, un compañero del profeta Muhammad, cuando escuchó este verso, donó su terreno entero. Y era un terreno enorme en Medina,
conocido como el terreno de Abu Dahdah, lleno de palmeras. Este verso, esta pregunta, le tocó algo en su interior y reaccionó de inmediato. En otro verso, Allah dice, que perdonen y sean tolerantes, es decir, los creyentes. ¿No deseáis que Dios os perdone a vosotros? ¿No deseáis que Dios os perdone a vosotros? Es decir, perdonad y sed tolerante, lo pone como una condición para recibir el perdón de Allah. Este verso fue revelado en el caso de Abu Bakr, el padre, el suegro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el padre de Aisha, que en una ocasión la mujer del profeta fue difamada en su honor por algunas personas. Y una de estas personas, uno de los culpables, era un hombre al que el padre de Aisha, Abu Bakr, le mantenía económicamente, le solía dar limosna. Pero cuando le hizo este mal, paró de darle limosna, interrumpió su ayuda. Cuando fue revelado este verso, Abu Bakr entendió que Allah le está pidiendo perdonar a esa persona y seguir dándole. Y entonces Abu Bakr, cuando escuchó este verso, dijo, sí deseamos. El Corán le pregunta, ¿no deseáis que Dios os perdone a vosotros? Abu Bakr dijo, sí deseamos. Y reanudó su ayuda a esa persona, a pesar del daño que le hizo. La pregunta en el Corán también viene a veces para informar de algo. Cuando dice, hablando de los hipócritas, de un grupo de personas, dice, ¿acaso hay enfermedad en sus corazones? ¿O han empezado a dudar en la verdad? ¿O es que temen que Dios y su mensajero les traten injustamente? Estas preguntas, estas características que cita, no son preguntas, son verdades, está informando de lo que sucede en los corazones de estas personas. Y luego les contesta, ¿qué va? Son ellos precisamente los que están siendo injustos. La pregunta retórica en el Corán aparece con mucha frecuencia, la pregunta que se responde a sí misma, que no necesita respuesta. Cuando dice Allah, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Es una pregunta que lleva la respuesta incluida. O cuando dice, ¿acaso no es Dios suficiente para su siervo? ¿Alaysa Allahu bikafin abdah? Evidentemente sí. En muchas ocasiones, el Corán lanza preguntas para llamar al ser humano a la reflexión. Cuando dice, ¿es que no observan en los camellos cómo han sido creados? ¿Y en el cielo cómo ha sido elevado? ¿Y en las montañas con qué firmeza han sido erigidas? ¿Y en la tierra cómo ha sido extendida? Son preguntas para llamarnos e invitarnos a la reflexión en la creación. Y bueno, para acabar esta breve exposición de diferentes tipos de preguntas en el Corán, veamos este último ejemplo de cuando el Corán hace preguntas para mostrar la inmensidad de algo, como cuando nos dice, hablando de la noche del decreto, que es una de las últimas noches de Ramadán, dice, ¿y qué puede hacerte concebir lo que es la noche del destino? Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Es decir, ¿cómo hacerte entender, cómo describirte lo que es la noche del decreto? Es decir, que es algo que supera la imaginación. El valor y la bendición de esta noche no se puede describir, y por eso lo formula en esta forma de pregunta. O cuando dice, ¿y cómo hacerte entender lo que es el día de la resurrección? En otro verso dice, ¿y cómo hacerte ver lo que es el día del juicio? Es decir, estas preguntas generalmente vienen sobre hechos o acontecimientos o sucesos inmensos, grandes, que superan la imaginación y no se pueden describir con palabras, ¿no? Las preguntas del Corán mueven algo en nuestro interior y excitan nuestra mente a pensar en sus respuestas. Es una forma de decirnos que debemos interactuar y reaccionar con la revelación divina y no simplemente leerla. Un buen profesor es el que, además de enseñar,
formula preguntas a sus alumnos para llamar su atención y para evaluar su aprendizaje. Cada vez que lleguemos a una pregunta en el Corán, tratemos de identificar su objetivo, su clasificación, su tipo, y sobre todo tratemos de responderla antes de continuar con la lectura. Anas ibn Malik dijo: juro por Dios que nunca he visto a alguien tan cariñoso con los niños como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esta afirmación viene de alguien que durante 10 años apenas se separaba del profeta Muhammad. Y es un testimonio más de la nobleza del carácter del profeta y de la excelencia de sus virtudes. No se espera de un hombre tan ocupado y de un líder con tantas responsabilidades que estuviera pendiente de los niños. Bastante tenía con la enseñanza de la religión, la organización de la comunidad, la resolución de los problemas tribales y familiares, la atención a las personas necesitadas de todo tipo, la recepción de delegaciones que venían de diferentes zonas para hablar con él o para conocer su mensaje, la negociación con adversarios, el trato con los enemigos, tenía bastante con todo esto. Pero, además de todo eso, y de tener una familia a la que atender, encontramos en la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muchas referencias sobre su especial interés por los niños, como una muestra de su compasión y de su enorme corazón. Voy a exponer algunos ejemplos, no todos. Por ejemplo, encontramos que el profeta se interesa por los niños recién nacidos. Abu Musa al-Ash'ari dijo: cuando nació mi hijo, lo llevé al profeta Muhammad y él le puso el nombre de Ibrahim, lo cogió en sus brazos, le dio un dátil y pidió a Allah por él. Y así era el profeta Muhammad. Cada vez que nacía un bebé de su círculo cercano, le iba a visitar o se lo traían a él y hacía dua, pedía por él a Dios. Encontramos muchas muestras de cariño del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al profeta, a los niños. Un hombre llamado Al-Aqra' ibn Habis vio cómo el profeta besaba a su nieto el Hasan y le dijo: oh mensajero de Dios, yo tengo 10 hijos y nunca he besado a ninguno de ellos. El profeta le contestó: pues has de saber que quien no tiene compasión hacia los demás, quien no tiene compasión hacia la creación, Allah no tendrá compasión hacia él. En otra situación similar a esta, un beduino vino al profeta Muhammad, le vio besar a su nieto y le dijo: nosotros, es decir, nuestra familia o nuestra tribu, no tenemos la costumbre de besar a nuestros niños. El profeta Muhammad le contestó: eso es una señal de un corazón vacío de cariño y de compasión. Muhammad sallallahu alaihi wasallam llegó a establecer esto como norma. Dijo: no es de nosotros quien no respeta a nuestros mayores y no trata con cariño a nuestros niños. El profeta Muhammad en una ocasión retrasó, y en varias ocasiones, retrasó la oración por no interrumpir el juego de un niño. Un día entró a la mezquita llevando a sus 2 nietos, Hassan y Hussein, en brazos. También tenía la costumbre de llevar a la mezquita a su nieta Umama. Y cuando empezó la oración, alargó mucho el sujud, la postración. Y sus compañeros pensaron que le había pasado algo. Desde que bajó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no volvió a subirse, tardó mucho tiempo, hasta que pensaron que le había pasado algo. Cuando terminó,
le dijeron: ¿qué te ha pasado en el sujud? ¿Por qué has tardado tanto? Hemos temido por ti, que te haya pasado algo. El profeta Muhammad les dijo: no ha pasado nada, solo que mi nieto se ha subido a mi espalda y no he querido interrumpirle su juego. En otro sentido, él dice, el profeta Muhammad cuenta, dice: a veces empiezo la oración pensando en alargarla, y si oigo el llanto de los niños en la mezquita, reduzco la oración pensando en las mamás de esos bebés. Fijaros cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajusta el tiempo del pilar más importante del Islam, que es la oración, a unos bebés, a las necesidades de unos bebés. En una ocasión la alarga y en otra ocasión la reduce. El profeta Muhammad tenía la costumbre de pararse a saludar a los niños por la calle y preguntar por sus novedades. Iba por la calle y si encontraba un grupo de niños, se paraba, preguntaba por ellos, les saludaba antes de continuar. Y tenía también la costumbre de incluir a los niños en sus encuentros y les daba el trato como a los mayores. Un día estaba en una reunión y tenía a su derecha, justo a su derecha, un niño. Y entonces alguien trajo agua y le ofreció primero al profeta Muhammad. Cuando terminó de beber, le preguntó al niño que tenía a su derecha: ¿me permites que empiece por los adultos? El niño le dijo: no renuncio a mi derecho de beber detrás tuya. Y el profeta respetó su decisión y continuó, le pasó el agua y así él al siguiente. Fijaros el trato, ¿no?, a un niño como si fuera una persona mayor. Primero estuvo presente en una reunión quizá de mucho interés, estuvo al lado del profeta Muhammad, el profeta le pide permiso antes de cambiar el orden, y es así. El profeta Muhammad respetaba las emociones de los niños. Un niño llamado, este es el hermano de Anas ibn Malik, este niño tenía un pájaro, y el profeta Muhammad, cada vez que le visitaba, cada vez que le veía, le preguntaba: «Oh Aba Umayr». Esta es una forma de Abu Umayr de hablarle a un niño, pero con respeto, como si fuera una persona mayor. ¿Cómo está tu pájaro, Nughayr? ¿O cómo está tu pajarito? ¿Cómo está tu pajarito? Cada vez que le veía así. Y un día se enteró de que el pájaro de este niño murió. Entonces el profeta le visitó para consolarle, para validar sus emociones, respetando así sus emociones. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, encontramos en sus enseñanzas también muchas de las enseñanzas que nos han llegado sobre los modales, sobre incluso la fe, nos han llegado a través de niños. Un niño llamado Omar ibn Abi Salma dice: yo era un niño y me senté un día a comer con el profeta, y cuando él vio que yo comía mal, me dijo: oh niño, ya gulam, di Bismillah, come con tu mano derecha y come de la parte del plato que tienes cerca. Encontramos también que el profeta muestra especial interés por las niñas. En una sociedad machista, donde la gente solía alegrarse más de tener niños y no ver con buenos ojos a las niñas, el profeta inculcó la igualdad entre niñas y niños de diferentes maneras, y a veces incluso con algo de discriminación positiva, como cuando dijo: quien tiene a 2 niñas o 3, las cuida y las educa hasta que sean mayores, estará junto a mí en el paraíso. Y mostró así sus dedos. Este es Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuestro profeta y nuestro maestro, nuestro referente y ejemplo a seguir en todo. No deja de sorprendernos con sus excelentes modales, incluso en los detalles más pequeños de la vida.
Con estas enseñanzas de hoy quiero mandar un mensaje a los padres y a las madres. Dedicad tiempo a vuestros hijos. Tratadlos con cariño y con amor. Respetad sus necesidades. Jugad con ellos. Si vuestro profeta lo hacía, jugad con ellos. Consultad con ellos las cosas. Y no menospreciéis nada de lo que digan o hagan. Porque como dicen los expertos, no hay niños rebeldes y malos. Hay niños con necesidades insatisfechas. Y lo que más necesitan nuestros hijos de nosotros son dos cosas: el tiempo y el amor. La pregunta de hoy nos dice: si me sucede algo que invalida el ayuno, entre paréntesis como la menstruación, poco antes del Maghrib, ¿qué debo hacer? Pues simplemente interrumpir el ayuno y recuperar ese día. Si nuestro ayuno durante el día es interrumpido por cualquiera de las causas que hemos citado antes, de las cosas que invalidan el ayuno, ese día no cuenta, aunque esa interrupción sea pocos minutos antes de la hora del Maghrib. Simplemente se recupera ese día una vez acabado Ramadán y ya está, no hay ningún problema en eso, ¿vale? Independientemente de la hora que haya sucedido eso, por la mañana, al mediodía, por la tarde, antes del Maghrib, todo eso no cambia nada, ¿vale? Aunque hayas ayunado prácticamente todo el día, 2/3 del día, luego tienes que recuperar el día entero. Y para acabar, el ejercicio de hoy. El ejercicio de hoy tiene que ver con esta última parte del programa, el trato con los niños, el ejemplo del profeta Muhammad en el respeto a los niños, el trato con cariño. El ejercicio de hoy consiste en pedir a uno de nuestros hijos, acercarnos a uno de nuestros hijos y pedirle un consejo. Decirle: mira, hijo, ¿tú cómo me ves? ¿Qué defectos ves en mí? ¿Qué me aconsejas para hacer esto? ¿Qué te parece si hago esto? Pedirle un consejo sobre nuestra vida personal, no sobre su vida, sobre lo que quiere, no, sobre algo nuestro, sobre el trabajo, y así el niño se va a sentir valorado, respetado, va a sentir que tiene valor en la familia, que su voz cuenta. Eso aumenta mucho la autoestima en el niño, y es una sunna del profeta Muhammad. Si no es nuestro hijo, si no tenemos hijos, pues a un niño en general. Es un ejercicio de humildad también para nosotros, pues recurrir a alguien supuestamente que sabe menos que nosotros y pedirle un consejo, pedirle que nos aconseje. Puede que esa persona vea algún defecto en nosotros que nosotros no vemos. Puede que esa persona, que ese niño, vea el asunto desde un ángulo que a nosotros no se nos puede ocurrir. Así que bueno, este es el ejercicio de hoy. Y llegamos así a concluir nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.